de mamá. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno. Antes de empezar la clase, entonces vamos a hablar un poquito sobre fechas que ya les había dicho que, buenas tardes, Ángela, que les había dicho que tenía que mirar pues bien el calendario, etcétera. Me tomé pues, tenía que mirar el calendario tanto de la que nos mandaron como día a día de las semanas para poder mirar cómo íbamos a particionar pues el semestre. Entonces, de acuerdo a las fechas que nos dieron, el semestre va con clases hasta el día 15 de octubre. Entonces, el día 15 de octubre se terminaría lo que son clases. Hasta esta fecha serían clases. La semana del 18 al 22 de octubre serían los exámenes finales, es decir, los cuartos parciales en nuestro caso. Y de la semana del 25 al 29 serían las habilitaciones. El día 30 tendríamos que tener todo listo ya según el calendario que nos pasaron. ¿Qué significa eso? Que el día 30 me imagino ya cierran sistema. Y al cerrar el sistema, entonces ya uno tiene que tener todas las cosas dadas, ¿cierto? Entonces, para evitarnos tener que correr este 29 porque no sabemos, puede ser que se vaya la luz, etcétera, con estas cosas que de internet uno no sabe. Entonces estoy pensando que la habilitación, voy a empezar por la habilitación. La habilitación sería el día 26. Listo. Entonces ya teniendo la habilitación, yo me vengo hasta acá, estamos en la clase del día 19. Contando el número de clases hasta el día 15 de octubre, hay alrededor de 17 clases. Yo espero no haberme equivocado. Desde, incluyendo esta clase, hasta el día 14, que sería la última clase de nosotros, serían 17 clases. Viendo los temas que nos faltan y la repartición que hemos dado, entonces yo pienso que podríamos pensar de la siguiente forma. El examen, el segundo parcial, hacerlo en la semana del 31 de agosto. O sea, tenemos un tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque ya la decisión de hasta dónde va el parcial, ya la toman ustedes el día de hoy. Entonces, fíjense que ya tendrían toda la próxima semana, desde hoy hasta el día 31, ya ustedes seleccionan si el día 31 o el día 2 de septiembre no hacemos el parcial. El tercer parcial entonces quedaría para septiembre. Yo estoy pensando que puede ser, claro que pueden haber cambios, ya ustedes pueden tomar decisiones también ahí. No les estoy imponiendo las fechas, sino que ustedes pueden tomar también decisiones y aplazarlo o adelantarlo, ¿cierto? Entonces, ya ustedes van mirando según cómo vayan viendo las cosas.
Yo pienso que el tercer parcial lo podemos hacer en la semana del 21 de septiembre. O sea que tendríamos, si ustedes presentan el 2, tendríamos a la tercera semana el otro parcial. Ya dependiendo de eso, ustedes podrían pensar en dejarlo para la semana del 30, o sea, del 27 al primero, del 27 de septiembre al 1 de octubre, ¿cierto? Y ese sería el tercer parcial. Y el cuarto parcial, pienso que lo podemos hacer el mismo día 14 de septiembre, octubre, perdón, o el día 19 de octubre, ¿cierto? Ya ustedes toman la decisión si lo hacemos el último día o lo dejamos para la semana de esta semana. Pues acá me gustaría que si lo dejamos para la semana del 19 de octubre, sería el 19 para darles tiempo a los que de pronto deseen habilitar, hacer la habilitación el día 26. Entonces tener este resto de semana para corregir los parciales, entregar las notas y hacer el parcial, la habilitación el día 26. No sé si tienen alguna duda. Recuerdo que no alguien de ustedes me había hablado de cuándo tenía pues más o menos pensado hacer los parciales, etcétera, ¿cierto? Creo que, a ver si veo aquí, no, creo que no ha entrado el que me preguntó, pero bueno. Profe, yo creo que está bien. Bueno, Buenas tardes. como les digo, esa es la repartición que más o menos lo vamos haciendo y ustedes ya me van diciendo si está bien así o no. ¿Listo? Ya Manuela fue la que habló, ¿cierto? Profe, para mí también este próximo parcial me quedaría súper bien el 2 de septiembre. Bueno, de septiembre, como les digo, puede ser en la semana del 31, el día 31, el día 31 de agosto o el 2 de septiembre. Ya ustedes toman la decisión. A mí me parece también bien el 2. Y así. 2, 19 y el último, ¿cuál sería? El Perdón, día 2, 14, 23 y el 19. el 19. Ujú. Pues 2, 23 y el último el 19. 19, bueno. Pues voy a ir marcando acá, entonces el día 2 de septiembre, el segundo parcial, el día, no, entonces sería para el día 10, 20, en septiembre sería el día 21 más o menos, 21 o 23, ya ustedes toman la decisión, 21 o 23 de septiembre, y el último parcial sería el 19 de octubre, más o menos pues esas fechas tentativas. Como le digo, todo es tentativo porque ustedes saben que cada día aparece una cosa diferente. Ya hoy apareció que otra vez hay convocatoria a marchas. Entonces, eh, vuelve a estar en las mismas, ¿cierto? Entonces, por eso les decía eso. No sé si tienen algún comentario, algo que decir. Bueno, si no me parece bien, dice Julio César. Manuela también. Sí, Yo Edith. hace rato no entraba a las clases porque he tenido muchos inconvenientes personales, me quitaron el internet, entonces sí, hasta ahorita pude solucionar. Entonces espero poderme poner al día en este Listo, tiempo. Marcela. Listo, Marcela. ¿Tú sabes, Profe, Sí, sí. Dime. no, dale, dale. No, Tatiana, hágale. Profe, entonces los parciales son por la plataforma, igual que el pasado. Sí, como el primero, hasta el momento no nos han dicho nada de presencialidad. Lo único que supe fue que están en la primera fase ya de la presencialidad, que es abrir bibliotecas. Algunas bibliotecas ya están abiertas, como la de medicina, la de salud pública, etcétera. Y por ahí parece que van a abrir ciertos horarios la biblioteca central
pero para estudiantes que tengan pues permiso para ingresar. De resto, no sé nada más. Ustedes se dieron cuenta que a principios de esta semana creo que se volvieron a entrar algunas personas allá a la universidad, destruyeron algunas cosas, según enviaron fotos. Entonces, sí, eso atrasa cada vez más la entrada, ¿cierto? Y las directrices que nosotros tenemos es que todavía vamos así. Bueno, Marcela, pues me disculpa que lo diga así en público, pero pues también para que todos sepan pues, las cosas. Tengo entendido que si tienen problemas de internet por cuestiones de conexión o alguna cosa, ustedes pueden escribir a la facultad que la universidad está ayudando con ese tipo de cosas. Entonces, No, profe, ya lo solucioné. Ya bueno. afortunadamente lo solucioné. Bueno, entonces sí, para que sepan que la universidad está dando tarjetas hasta con internet, creo que es. Entonces, si tienen pues como dificultad, pueden intentar hacer ese uso de esas cosas. Bueno, no sé qué otra cosa. Cristian. Nos faltaría definir lo de los temas al fin que para este Bueno, segundo parcial. para este segundo parcial yo les digo que al final de la clase sacamos 3 minutitos y miramos qué decisión toman ustedes. ¿Listo? Listo, de una. Bueno. Entonces nosotros estábamos viendo la última parte del capítulo 2, digámoslo así, que son variables aleatorias y uno termina con unas desigualdades. Como les digo, estas desigualdades al principio son muy técnicas. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y para qué esto? Diciendo que yo no lo voy a ver directamente. Si el curso fuese más demostrativo, uno le sacaría tiempo a todo este tipo de cosas para demostrarlas y mostrarles pues que sí hay que verlas en este momento. Como el curso es más de estar haciendo la parte estadística, pues, o hacer en combinada las dos, digamos que no nos podemos balancear para para una sola parte, sino que tenemos que hacer las dos. Entonces, para que nos dé tiempo de ir combinando, no podemos hacer las demostraciones de todas las cosas. Entre ellas, voy a dejar de hacer estas demostraciones de la desigualdad de Jensen, la desigualdad de Markov la vimos, la desigualdad de Chebyshев la vimos, pero si ustedes se dan cuenta, no he hecho muchos ejercicios. Algunos de ustedes me pueden decir, José Domingo, pero es que no veo la utilidad de Chebyshев hasta el momento. Solamente me hizo un ejemplo en el que, o hicimos un ejemplo en el que, bueno, encontramos un intervalo, vimos lo del metro. Como les digo, estos datos los pueden conseguir ustedes en la página del metro. Pero bueno, entonces no veo pues que sea tan importante hacerlo, ¿cierto? De pronto porque no hemos tenido la oportunidad de hacer más ejemplos y mirar algo que vamos a empezar hoy. Ese algo que vamos a empezar hoy son algunas distribuciones importantes. No porque todas no sean importantes, no. Por eso yo digo que algunas distribuciones, porque cada uno ya van a tener en la vida cotidiana, va a tener que estudiar de pronto una en particular. Algunas de las que no veamos acá, ustedes la pueden ver por algún motivo. Por ejemplo, cuando uno está estudiando ingeniería, uno va a utilizar unas ciertas distribuciones, mientras que si está estudiando economía va a necesitar de otras. Si uno estudia ciencias exactas, va a necesitar de otras. Y entonces uno normalmente se centra en las más representativas, y cuando ya cada uno de ustedes necesite una distribución, ya la va a ir a buscar y la podrá entender más fácilmente. Pero antes de entrar a eso, entonces quiero hacer 2 ejemplitos sobre el tema que estamos viendo, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar con este ejemplo, ¿cierto? Ustedes me ayudan pues a resolverlo. Este es un ejercicio. Y nos dicen, suponga que el número de clientes que pasa por un determinado bar entre las 8 de la noche y las 9 de la noche
de un día viernes tiene la siguiente función de masa de probabilidad. Ya nos están diciendo que la masa de probabilidad está dada por esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que ya tenemos nuestra variable, X, pero realmente X, ¿qué viene a hacer? Tenemos que definirlo. Nos dicen la cantidad de dinero en pesos que el gerente paga al encargado del bar está dada 2 veces el número de clientes que entran menos 1. Encuentre las ganancias esperadas. Esas ganancias esperadas ya me está diciendo algo. Y es que tenemos que encontrar un valor esperado. Con lo que veamos hoy, también le puedo, creo que, dar respuesta a Carlos José, la pregunta que dos preguntas que nos ha hecho muy interesantes y que todavía la tenemos, pues, como diría por ahí, en remojo, ¿cierto? Pero entonces yo creo que hoy sí le puedo dar solución a él. Esto encuentre las ganancias esperadas del encargado en este periodo de tiempo en particular. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que tener una variable aleatoria. ¿Cuál es esa variable aleatoria? Digamos que sea X en la variable aleatoria que vamos a utilizar. Y esta X, ¿qué vendría a ser? Para ustedes, ¿cómo definirían la X? Los clientes que pasan entre las 8 y las 9, el día Exactamente. viernes. Eso, entonces el número de clientes que pasan por el bar. Claro, que decir que pasan es que decir pues que entran al bar y consumen, ¿cierto? Que pasan por el bar entre las 8 y 9 de la noche. Ya tenemos nuestra variable aleatoria. También tenemos nuestro espacio muestral. Y nuestro espacio muestral son todos los X, tales que X pertenece a los números naturales, porque no podemos decir que va a entrar medio cliente, ¿cierto? Entonces, donde X puede tomar el valor de 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, etcétera, no sabemos cuántos. Pero entonces, este número de clientes también nos lo van a definir después acá, pero ya en caso particular. Ya tenemos este espacio. Nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una sigma álgebra. Esa sigma álgebra es aquella que me represente todos los posibles subconjuntos que yo pueda tener de acá, ¿cierto? De este conjunto. Y entonces lo que nosotros tenemos es una sigma álgebra de partes de C. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el espacio de probabilidad que nosotros vamos a tener va a ser un espacio C, ¿cierto? O sea, el espacio muestral C. Vamos a tener una sigma álgebra que en este caso, por ser de tipo discreto, podemos pensar que es la sigma álgebra más grande que el conjunto de partes. Y finalmente vamos a tener una función de probabilidad, ¿cierto? En este caso, pues es una probabilidad, es que va a ser la función masa de probabilidad. Entonces, esta es la tripleta de probabilidad. ¿Ves? Todo esto se da para que nosotros tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es un ejemplo o un problemita de algo que se puede realizar por medio de estadística. Ahora, ya teniendo esta variable aleatoria, leamos lo que nos dicen, es que la cantidad de dinero en pesos que el gerente paga al encargado del bar está dado por 2 veces el número de clientes. Quiere decir que el gerente, hagámoslo acá, aquí está el gerente, y el gerente le va a pagar al encargado. Y entonces el encargado, ¿qué va a recibir? Va a recibir 2 veces el número de clientes en plata. O sea, por el número de clientes va a recibir el doble del número de clientes
menos 1, o sea, menos 1. Esta función es lo que me va a representar dinero. Entonces, G de X, llamemos G de X esto. Esta es el dinero que recibe el encargado. Entonces, quiere decir que si entra un cliente en ese periodo de tiempo, el gerente le va a dar ¿qué? Le va a dar un peso al encargado, es decir, va a ganar un peso. Si no entra nadie, antes él va a tener que pagar, ¿cierto? Pero por eso muchas veces uno tiene que tomar en cuenta son los datos que tiene ya anteriormente. Entonces nos dicen que la función va a empezar en 4 y 0 en otra parte, ¿cierto? Aquí faltaría pues escribir, no lo quise escribir para que lo tengamos en cuenta y es lo siguiente, que esta probabilidad va a ser 0 en cualquier otro número acá, en cualquier otra parte. Entonces, quiere decir que si no entra ningún cliente, entonces quiere decir que el encargado no le va a tener que pagar al gerente porque realmente va a empezar todo en 4. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo es la esperanza, nos están pidiendo es la esperanza de G de X. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál será el valor esperado? El valor esperado que reciba el encargado. Esto es el valor esperado de recibir el encargado. ¿Cierto? Entonces, nos están pidiendo esa esperanza. Entonces, esa esperanza de G de X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la sumatoria, o realmente voy a reemplazar ¿quién es esto? Esto es la esperanza de 2 por X menos 1. Pero sabemos que el operador esperanza es lineal. Por lo tanto, esto es 2 veces la esperanza de X menos la esperanza de 1, pero la esperanza de una constante, la misma constante es 1. Entonces, realmente tenemos que calcular la esperanza de X. Y si ustedes calculan la esperanza de X, es decir, que esto va a valer 4 por... bueno, voy a escribir la formulita aquí para que no nos quede como mucho esto. Entonces va a ser así, va a ser la sumatoria desde X igual 4 hasta 9, pues ya lo va a hacer simplificado, hasta 9, ¿de quién? De X por la función P de X, de que X tome el valor de X. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? A 4 por el P de 4, pero P de 4 es un doceavo. Y así usted lo van haciendo hasta llegar a 9 por un sexto. Ya ustedes calculan esta esperanza y la reemplazan ahí. ¿Y para qué? Con eso ya ustedes van a tener lo siguiente, y es que van a tener un valor aquí, y este valor, que el valor esperado de G de X les va a dar 12.67 pesos. Entonces, aquí hay que dar una interpretación. Nunca se les olvide la interpretación. Y la interpretación que tenemos ahí entonces es decir, que la cantidad de dinero esperada por el encargado de recibir es de 12.67 pesos,
en el periodo de las 8 a las 9 de la noche de un día viernes. ¿Cierto? Entonces ya ustedes tienen esto, ustedes calculan esto. Preguntas. ¿Es necesario hacer toda esa demostración de lineal o se puede hacer directamente la sumatoria sabiendo pues de que ya pues ya definimos X? Ya se puede hacer directamente, ya se puede hacer. Ok, Aquí listo. lo, aquí lo estoy mostrando es porque como mostrar la utilidad de la linealidad del operador esperanza. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo leen y me dicen qué entienden. Bueno, entonces fijémonos que ya aquí nos están dando el número de sucesos, es decir, el número de éxitos en un determinado experimento aleatorio. Entonces, si nosotros tenemos un experimento aleatorio, me están diciendo que Y es el número de éxitos en ese experimento. Y que ese experimento se repitió N veces. Se repitió N veces. Entonces nos está diciendo que la probabilidad de que se dé un éxito es de 2/3. Por lo tanto, ya podemos decir algo acá y es que ya la Y la conocemos. Y es una variable que es el número de sucesos en N repeticiones. Por ejemplo, si usted lanza 20 veces un dado y usted quiere saber, y usted quiere que usted gana, o a usted le interesa es que salga el número 4, por ejemplo. Entonces, Y es el número de veces que cae el 4 en las 20 repeticiones que usted hace. ¿Listo? Ahora le están diciendo que la probabilidad de éxito es 2/3. Entonces, ¿qué significa eso? Que la probabilidad de fracaso es el complemento, es 1 menos 2/3, lo que implica que X es igual a 1/3. Esta es la probabilidad de fracaso, mientras que esta es la probabilidad de tener éxito. Y ya con esto le están preguntando, si el número de repeticiones es 3, entonces calcular la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 2. Yo voy a hacer esta y ustedes hacen esta. Este las dejo como ejercicio. Estos son ejercicios que yo he sacado del libro de Ho and Cray para que ustedes también vayan viendo que no son difíciles todos los ejercicios de ahí. Entonces, teniendo esto, ¿qué me estás diciendo? Es calcular esta probabilidad, la probabilidad de que Y sea mayor o igual que 2. Pero esto va a ser igual a ¿quién? Al complemento, por el complemento, esto es Y1 menos la variable acá. Fíjese que la variable acá, Y, como es el número de sucesos, es una variable de tipo discreto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a sacar el complemento. ¿El complemento qué vendría a ser? El complemento vendría a ser a la probabilidad de que Y sea estrictamente menor que 2. Pero entonces esto es 1 menos. Si Y es estrictamente menor que 2, significa que Y es menor o igual a 1. Y de aquí nos va a salir entonces que esto va a ser igual a 1 menos, y pensemos algo acá, y es que esto es probabilidad que Y sea igual a 0, menos la probabilidad que Y sea igual a 1.
Esto es 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de y igual a 0? Cero. No creo Es que la de sea cero. fracaso. Es la de fracaso, profe. O sea, que exactamente. Entonces, ¿qué sería? Un tercio, profe. Un tercio. Bueno. Pero entonces yo quisiera que sacaran la del 1. A ver cuánto es eso. ¿Esto con qué fin? Yo le estoy haciendo esto es para que ustedes puedan resolver este más fácilmente. Como dice Carlos José, claro, esto vale un tercio. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean acá es lo siguiente. Es que de n repeticiones, que tenemos, en este caso n es igual a 3. Entonces lo que tenemos acá son 3 repeticiones y este me está diciendo, yo quiero que aquí haya un éxito, pero el éxito puede salir, o el suceso puede salir o en la primera, o puede ser en la segunda, o puede ser en la tercera. No sabemos en cuál de ellas. Cuando eso ocurre, ¿cómo la tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer pensando en una Combinatoria. combinatoria. Entonces vamos a escribir esto como combinatorias. Entonces va a ser de tres ensayos, 0 van a ser éxito. ¿Cierto? De 3 ensayos, 0 van a ser éxitos. Con una probabilidad de 2/3 a la 0. ¿Cierto? Esa es una probabilidad. Y con una probabilidad de fracaso de 1/3 a la 0. Perdón, a la 3. Fíjense que ¿cuánto da esto? Esto da 1 sobre 27 y esto da ¿cuánto? ¿Este cuánto da? Esto da 3. Vamos a mirar antes a ver, vamos a hacerlo paso a paso. Menos este. 1 sobre 27, muy bien. Este ¿qué va a ser? De 3 ensayos, yo quiero salir con uno bien. Con una probabilidad de éxito de 2/3. Es decir, que salga un 1 con una probabilidad. Y que el resto, que sería 1/3, sean 2 fracasos. ¿Cierto? Ahora lo que aquí me está diciendo es que este es un éxito y hay 2 fracasos. Aquí me está diciendo que hay 0 éxitos y hay 3 fracasos. Eso es lo que me está diciendo ahí. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos 1 sobre 27 menos, ¿y esto cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? Dos novenos. 2/9, muy bien. 2/9. Por lo tanto, ya con eso ustedes pueden calcular que esto les va a dar 27avos. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de Y ser mayor o igual que 2 es igual a 27avos. ¿Qué significa entonces eso en forma interpretativa? Es que la probabilidad de que se den 2 o 3
éxitos en los tres en los tres eventos o en las tres repeticiones, perdón, es de aproximadamente 20 sobre 27. Eso es lo que le están diciendo ahí. Ya ustedes pueden calcular, ya ustedes pueden hacer si n es igual a 5, calcular la probabilidad que y sea mayor o igual a 3, que sería esto. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. ¿De dónde salió el 1/3 elevado a la 3? ¿Por qué elevado a la 3? Porque fíjate esto, que te están diciendo es que de 3, tú hiciste 3 veces el experimento. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Y te están diciendo que en ninguno de los 3 salga éxito. Entonces te está diciendo que éxito no salga ninguno. ¿verdad? Este cerito me está diciendo que 2/3, que es el éxito, no salga ninguno. Ajá. Y el fracaso sean 3 fracasos. ¿verdad? Ah, ya. ¿Cierto? 3 fracasos. Gracias. Bueno. Ya con eso, entonces ya ustedes pueden ir haciendo el taller que les pasé desde abril, ya lo pueden ir haciendo, después les paso. Carlos José, sí, hay que ir pensando un poquito, o sea, por eso quiero traer diferentes tipos de ejercicio para que ustedes se den cuenta que no todos se hacen de la misma forma. Mucho cuidado con esto. Yo sé que ustedes son pues son de estadística o de matemáticas. Entonces, yo sé que no van a utilizar mucho regla de 3, pero se los digo porque muchas veces cuando uno está dictando el curso a estudiantes de ingeniería o de química, todo lo quieren hacer por regla de 3. Y no, aquí la regla de 3 no nos va a funcionar mucho. Listo. Entonces en cada clase vamos a intentar resolver algunos ejercicios de tal forma de que sean de diferentes situaciones. Si no hay más, comentarios, vamos a mirar esta otras, ya en la parte de lo que sean algunas distribuciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Resulta que cada que nosotros tengamos un experimento, a nosotros nos van a decir, bueno, haga un modelo matemático. Haga un modelo matemático que me represente dicho fenómeno. Entonces nosotros ya hemos hecho algunos de ellos. Por ejemplo, si el experimento es lanzar un dado, damos el experimento sí, experimento aleatorio. Si el experimento aleatorio es lanzar un dado al aire y observar el resultado final, nosotros sabemos que este experimento tiene un modelo matemático. ¿Cuál modelo matemático es? Es esto, es un cesto para x igual a 0, perdón, el dado no tiene el 0, sino que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo, Carlos José? Y 0 en cualquier otra parte. ¿Sabes? Ahí lo que me está diciendo es, ya tengo un modelo matemático de este experimento. El de una moneda, si en vez de lanzar un dado, lanzamos una moneda, entonces en la moneda va a ser de la siguiente forma, vamos a llamarlo g de x, y g de x va a ser un medio, si x va a ser cara o sello, ¿cierto? Y va a ser 0 en cualquier otra parte, es decir, no vamos a dar la oportunidad de que sea 0, de que se pierda, que salga pues, que se lo trague un pájaro, dice cuál que les llevó, ¿cierto? Entonces, cada problema
muchas veces vamos a tener que sacar sus distribuciones de diferentes formas. Hay muchos experimentos aleatorios que tienen el mismo comportamiento. Por eso es que uno trabaja con monedas y dados y bolitas, porque eso se puede llevar a muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros ahora? El objetivo de nosotros es mirar algunas distribuciones de probabilidad. Entonces aquí vamos a mirar algunas distribuciones de probabilidad. Y vamos a empezar cuando la variable sea de tipo discreto. En otras palabras, lo que vamos a ver son, primero que todo, algunas funciones, masas de probabilidad. Y de acuerdo al enunciado, tenemos que saber cuál es lo que estamos haciendo. Entonces, la primera que nosotros vamos a ver es la función o la distribución uniforme. La distribución uniforme nos va a decir así, va a leer textualmente para que aprendamos también a ir interpretando las cosas. Nos dicen una variable aleatoria X que asume n valores. Es decir, ya sabemos que tenemos una variable aleatoria que puede tener n valores. Estos valores pueden ser iguales o distintos, con igual probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de obtener el valor x1 es lo mismo que tener el valor xn. José Domingo, ¿y por qué no nos da un ejemplo más patente? Sí, piensen en esto. Me disculpan el ejemplo que voy a poner, pero lo podemos hacer. Piensen en que X es la nota que saca el estudiante, un estudiante, cuando presenta un parcial. ¿Cierto? X es la nota que saque ahí. Entonces, vamos a tomar la decisión de que esa nota no puede ser con decimales. Digamos que la nota puede ser entre 1 y 100, pero sin decimales, o sea, en números enteros entre 1 y 100. ¿Qué significa esto? Que la variable aleatoria X, que va a ser la nota del estudiante, puede obtener 100 valores, que es del 1 al 100. Y esos valores, entonces este valor del 1, digamos que x1 puede ser 1, x2 va a ser 2, es decir, x100 significa que obtuvo, si nosotros vamos a decir que si tuvo la nota de 100, ¿cierto? Pero la probabilidad de obtener un 2 es lo mismo que la probabilidad de obtener un 100, ¿cierto? Entonces la probabilidad de obtener una nota es la misma. Entonces se dice que esta variable tiene distribución uniforme discreta. Entonces ese modelo matemático me está diciendo, vea, esta situación se puede hacer con una uniforme discreta. Y donde n es el entero positivo, si su función de densidad está dada por esta, es decir, esta es lo que me está diciendo. Vea. Profe, otro ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que cuando usted va a pedir trabajo, se van a presentar 200 personas. Entonces, vamos a suponer que el trabajo es honesto. ¿Cómo así que honesto? O sea, la selección es honesta. Significa que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Voy a abrir espacio acá. Y vamos a hacerlo acá. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que aquí hay una bolsa de empleo. Hay un empleo. ¿Cierto? Y en este empleo se presentan 200 personas. Y digamos que la selección es honesta. ¿Qué significa eso?
que no va a haber predilección por ninguno, ni porque sea hombre, porque sea mujer, porque sea tal otra o tal otra, no. Que porque es amigo del gerente, no, vamos a quitar todas esas condiciones. Entonces digamos que la probabilidad de ser seleccionado, una persona, de seleccionada una persona, es constante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si aquí se presentó Juan, se presentó Pedro, se presentó María, etcétera, hasta obtener José y digamos Teresa, ¿cierto? Y aquí hay 200 personas. ¿Cuál es la probabilidad? Si todos tienen la misma capacidad, ¿cuál será la probabilidad de ser seleccionado? Uno sobre 200. Muy bien, Juan David. Entonces lo que me está diciendo es que la probabilidad, la función que me está representando esta situación es 1 sobre 200. Si X está, si a cada persona le damos un dígito, pues un valor, le asignamos un número, mejor dicho, como para no escribir todos los números, entonces si está del 1 al 200 y va a ser 0 en cualquier otra parte. Es decir, la persona que no se presente no va a ser seleccionada. Eso es lo que me está diciendo el 0 en otra parte. A esta función se le llama una función uniforme, pero como es de variable de tipo discreta, se dice que es uniforme discreta. Eso es una uniforme discreta. José Domingo, ¿y hay otros ejemplos? Claro, hay muchos otros ejemplos. Hay infinidades de ejemplos en esta distribución uniforme discreta. Pero lo interesante es que ustedes se den cuenta que cada elemento o cada valor que puede obtener la variable aleatoria, la probabilidad que puede tener es igual. Entonces es 1 sobre n si x puede tomar estos valores y 0 en cualquier otra parte. Entonces a este modelo se le dice que es un modelo matemático que me representa un determinado fenómeno experimental. Bueno, con esto ya x es una variable aleatoria que tiene función de masa de probabilidad. Entonces uno podría pensar, bueno, pero es que esta función así solita no me dice muchas cosas. Yo necesito entonces que me diga cuál es el valor esperado de mi variable, que con este estadístico es el que me va a interesar muchas veces. O cuál es la varianza de esta variable aleatoria, pero sabiendo que X se distribuye así. Entonces nosotros aquí lo que estamos diciendo, para que ustedes entiendan qué es lo que les digo, cuando nosotros tengamos esto, podemos decir que X se distribuye, así se lee esto, X se distribuye uniforme, y aquí le ponemos el N. Significa que X tiene uniforme y discreta de N posibles valores. Y sabemos entonces que hay un teorema y el teorema me va a decir lo siguiente. Es que el valor esperado de esta función es de esta forma. La varianza es de esta forma. Y la función generadora de momento es esta. José Domingo, ¿y usted insiste con la función generadora de momento? Sí. Vea que me está diciendo que esta función tiene una función generadora de momento que muchas veces me va a ayudar a resolver problemas. Muchas veces voy a hacer uso de ella para poder salvarme de situaciones. José Domingo, ¿y cómo demuestro esto? Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Pero lo voy a dejar un momentico, yo observo algo. Bueno, me van a dejar 20 minutitos y veamos después esto. ¿Por qué? Porque hay un compañero que tuvo que salir
y quiero que él vea esta situación para poderle responder una de las preguntas que él nos hizo. Entonces, esta función tiene una variable aleatoria, esa variable aleatoria tiene media, que es esta. ¿Qué es la media qué? ¿Cómo se llama esta media? Esta es la media aritmética. Esta es la media aritmética. Exactamente. Bueno, y entonces ya podemos, bueno, aquí sí les pido un favor también, o ya ustedes, digámoslo así, si me den permiso de hacer lo siguiente. Yo siempre tengo pensado que si yo les digo aquí, distribución uniforme, y aquí abajito les pongo ejemplo, ¿cómo harían ustedes el ejemplo? ¿Con qué distribución? Con uniforme, no. Con la uniforme. Si yo le digo distribución uniforme, aquí les pongo ejemplo, distribución uniforme. Si yo les pongo aquí distribución Poisson, por ejemplo, voy a abrir espacio acá. Si les pongo distribución Poisson, explico la Poisson. Ejemplo, ¿por dónde lo hacemos? Oye, ese Poisson, Juan David, te quedó bastante raro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Es que ustedes, a medida que vamos viendo las distribuciones, vayan viendo cómo se comportan y más bien al final vemos los ejemplos. Si ustedes me dan permiso, hago eso, o si no, voy haciendo función, ejemplo, función, ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? Dejamos para el último los ejemplos. Pues para los últimos, después de ver todas las distribuciones. No, todas no. Podemos ir intercalando. Pero al menos ver 3 o 4 antes de hacer el primer ejemplo. Porque si yo les pongo aquí el ejemplo, el mismo me lo hace por uniforme. Fue el primero que vimos. ¿No les parece? Digan algo. Sí, Sí. profe, entonces intercalado. Pero por ahí Bueno, unas 3. bueno, entonces hagamos eso. Sí, ¿Ves? profe, uno y uno. Con la definición, el ejemplo, la definición. El ejemplo. Pero es que no tiene gracia precisamente por eso, porque ya saben por dónde lo vas a hacer el ejemplo. Sí, o sea, dar tres, digamos por ahí tres. 3 funciones y dar el ejemplo. Ajá. ¿Cierto? Bueno. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, yo voy a borrar acá. Entonces ya sí me entendieron la primer distribución o la primer función que nosotros vemos entonces es la uniforme que me dice que si todos los valores tienen igual probabilidad de salir, entonces es una uniforme. José Domingo, deme otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. Cuando ustedes van al salón, a un salón, pongamos cuando estuviéramos presenciales, si estuviésemos presenciales, si yo soy el primero, vamos, Cristian es el primero que entra al salón y hay 50 sillas. Entonces, ¿qué hace Cristian? Deciden dónde sentarse. Cada silla tiene la misma probabilidad de salir, ¿cierto? Pues de ser seleccionada por Cristian para sentarse. Entonces, ¿qué distribución tiene ahí nuestra variable? Nuestra variable tiene una distribución uniforme, ¿cierto? Bueno, después de la uniforme viene lo que se llama un proceso de Bernoulli. Bernoulli es un apellido de una familia muy estudiosa
de matemáticos y estadísticos que trabajó mucho. Entre ellos, Bernoulli, los Bernoulli, como le decían en algunas partes, fue uno de los Bernoulli fue el que hizo el experimento de lanzar más de 5.000 veces una moneda para saber cuál era la probabilidad de salir cara y cuál era la probabilidad de salir sello. ¿Cierto? Entonces, y Bernoulli fueron bastante trabajadores, ¿cierto? Una familia Bernoulli. Ahora, ¿qué es un proceso de Bernoulli? Digamos que un proceso de Bernoulli es aquel que cumple unas ciertas características. Unas ciertas características. La primera característica es que el experimento consiste en realizar en intentos repetidos. ¿Cómo así, José Domingo? ¿El experimento consiste en realizar en intentos repetidos? Sí. Por ejemplo, si usted quiere jugar al tiro al blanco, usted tira la primera vez, tira la segunda vez, tira la tercera, la cuarta. Estos son intentos repetidos. ¿Cierto? Esos son intentos repetidos. Entonces, el experimento consiste en realizar en intentos repetidos. Aquí ya me están diciendo cuántos voy a hacer. Son N intentos. Entonces, usted dice intento. Usted puede decir, bueno, voy a realizar 50 veces el intento. Voy a tirar 50 veces el dardo a ver qué me da. A ver si logro entrar acá al algo. ¿Cierto? Primer característica que tiene que tener. Segunda característica, los resultados de cada uno de los intentos puede clasificarse solamente en éxito y fracaso. Entonces, ¿cómo así, José Domingo? Vamos a hacer con el ejemplo de los dardos. Si el dardo cae dentro de la bolita roja, va a ser éxito. Si cae por fuera, va a ser fracaso. No hay más posibilidad. No hay más posibilidad. José Domingo, y soy tan de malas que cayó y ni siquiera cayó dentro de esta figura. Cayó por acá. No hay problema. Esa probabilidad también está dada. Porque solamente decimos que hay éxito si cae en la parte roja. Pero si cae por fuera de la parte roja, hay fracaso. Ya no hay más posibilidades. Ya no hay más posibilidades. Entonces, esa es la segunda característica. Que solamente podemos hablar de éxito y de fracaso. Tercera, la probabilidad de éxito representada por P permanece constante para cada uno de los intentos. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa? Significa que esta primera vez que usted lanza el dardo, la probabilidad de caer en la parte roja es la misma que la probabilidad de lanzar el último dardo a la parte roja. José Domingo, pero es que en el primer intento yo estoy descansado y en el último ya estoy cansado. No. Usted va a hacer la forma de no cansarse y que tenga las mismas condiciones que lanzó el primer dardo con el último. Por eso Bernoulli lo que hizo fue algo. Por eso Bernoulli lo que hizo, Bernoulli no tiraba la moneda al aire y la dejaba caer al piso. ¿Por qué? Porque la moneda, si cae al piso 5.000 veces, cuando lleve 500 veces ya la moneda está deformada. Entonces, para evitar eso, la tiraba sobre una almohada, sobre algo, ¿cierto? Otra cosa, que no la tiraba con el dedo, como hacemos normalmente, que ponemos el dedito acá y ponemos la moneda encima y la tiramos. No, porque se va a cansar, más bien lo hacía dentro de un recipiente, ¿cierto? Entonces, la probabilidad del primer intento y del último son iguales. Y como cuarto, que yo diría que es la más importante, es que cada intento es independiente. Es decir, este primer dardito no tiene que ver nada con este, no tiene que ver nada con este, no tiene que ver nada con este. Entonces son
eventos independientes, o sea, intentos repetidos independientes. Cuando un proceso cumple estas 4 características, decimos que es un proceso de Bernoulli. ¿A ustedes no llegaban, yo creo que ustedes han llegado a hacer ese tipo de cosas, ¿o no? ¿Quién me da un ejemplo de donde haya hecho eso? Yo apuesto que sí. Profe, ¿me repite por favor la pregunta? Un proceso donde ustedes hayan tenido, pues no conscientemente, pero que se den esas 4 características. Pues yo como viendo las características me acordé ahí mismo del ejemplo que hicimos ahorita, el de el número de sucesos en n repeticiones. Exactamente, ese puede ser. Lo que pasa es que uno muchas veces hace cosas en forma inconsciente y que no se da cuenta que son procesos que ya son estudiados. Por ejemplo, ustedes han hecho cosas que no cuentan, ¿o sí? Les voy a decir algo que yo creo que todos, yo no creo que ninguno no lo haya hecho. Y son cosas que hacemos y que no contamos, pero el día de hoy lo voy a contar. Resulta que cuando uno está por ahí desparchado, como se dice, y va por un camino donde hay baldosas, ¿quién no ha jugado a pasar por las baldositas sin pisar rayo? ¿Cierto que lo hemos hecho? Y eso no se cuenta. ¿Cierto? Entonces son cosas que nosotros muchas veces hacemos, no las contamos, no nos damos cuenta muchas veces que son procesos estudiados. Sí, Andrea dice que sí, Cristian dice que ya lo ha hecho también. Esa risa de Cristian me dice que lo hizo. Vea, Juan David también dice que lo hizo. Entonces son cosas que aquí entonces, este proceso yo les puedo decir a ustedes muchas veces que lo han hecho, solo que no quiero pues meterme en camisas de 11 varas como es el programa. Ahora, la distribución Bernoulli consiste en realizar un experimento una sola vez y observar si cierto evento ocurre o no. Entonces ya aquí la distribución va. Este es un proceso Bernoulli. Un proceso es cuando se cumplen estas 4 características. Pero ya la distribución Bernoulli se realiza solo una vez. Esa es la diferencia. Y la probabilidad de éxito está conocida. Y la probabilidad de fracaso es el complemento. Como les decía en alguna ocasión, la probabilidad de éxito para uno puede ser fracaso para otro. El ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo, pues cuando estaba en forma presencial, el ejemplo que yo siempre ponía en el salón, y lo voy a poner aquí, es el siguiente, son las sillas del salón. Si aquí hay una silla, otra silla, otra silla, otra silla, otra silla, otra silla. Vamos a suponer que aquí hay una, 2, 3, 4, 5, 6 sillas. Yo voy a hacer el siguiente experimento. Yo voy a revisar cada una de estas sillas. Cojo esta silla y la reviso si está buena o está mal. ¿Qué significa que esté mal, que esté buena? Es que se pueda utilizar para lo cual fue hecha. ¿Cierto? En el caso de que fueran en el salón de clases, a ver si la silla está hecha para que el estudiante se siente y estudie en ella. Y va a ser mala si por algún motivo está fallando algo, es decir, le falta una pata, o le falta dónde escribir, o le falta la espalda, etcétera. O sea, que está buena o está mala. Entonces, yo reviso esta silla. Cuando termine de revisarla, reviso esta. Y así sucesivamente hasta acá.
¿Cuántas veces hice el experimento? Seis veces. 6 veces. Ahora, a esta silla, ¿cuántas posibilidades tiene? Es decir, ¿qué podemos decir de ella? ¿Está buena, está mala o qué más? Tenemos solamente 2 posibilidades, que esté buena o mala. ¿Cierto? Buena o mala. Porque si está, que se puede utilizar, está buena. ¿A que le falta un tornillo? No. ¿Está buena o está mala? ¿Cierto? Si no se puede utilizar es porque está mala. Y si se puede utilizar es porque está buena. Ahora, resulta que cuando ustedes compran estas sillas, a la universidad le dicen, bueno, esta silla tiene una vida útil de tanto tiempo. Y se le da esa vida útil de tal forma de que si usted, sumamos, si los estudiantes llegan y utilizan la silla en forma correcta, la probabilidad de esta silla es igual a la probabilidad de esta, igual a la probabilidad de esta, igual a la probabilidad de esta, de que todas estén, que estén buenas. Vamos a dar la probabilidad, vamos a hacer la opción de que el estudiante que se sienta acá es tan juicioso como el de acá. Entonces esas 2 sillas tienen la misma probabilidad de estar buenas. Ahora, si este estudiante raya la silla, este también, porque tiene las mismas características, entonces la probabilidad de que esta silla esté mala también es la misma probabilidad de esta. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas. Y por último les pregunto, ¿esta silla tiene que ver algo con esta? No. No. Entonces significa que la primera silla es independiente de todas las demás. La segunda silla es independiente de las demás. La tercera silla es independiente. Ese proceso que nosotros acabamos de hacer es un proceso ¿qué? De Bernoulli. De Bernoulli. Ese es un proceso de Bernoulli. Pero yo quiero llegar a esta situación. Vamos a suponer que yo soy el que arreglo las sillas. A mí me pagan por arreglar las sillas. Y el rector es el que tiene, o sea, la universidad tiene que pagar por arreglo de sillas. Entonces, para mí, ¿qué será éxito? Para José Domingo, ¿qué será éxito? Silla mala. Muy bien, María Isabel. Silla mala. Y para la universidad, es decir, para el rector, esto sería un fracaso. ¿Cierto? Si la silla está buena, para mí sería un fracaso, pero si la silla está mala, para mí sería un éxito. Entonces, fijémonos muy bien que cuando tengamos esa situación, ustedes tienen que saber para qué lado es que ustedes van a trabajar. Si ustedes van a trabajar para el lado del rector, ¿qué les gustaría hacer? Que la silla como estuviese, perdón. Buena. 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 Pero ustedes son amigos de José Domingo y quieren que José Domingo trabaje. Entonces quieren que la silla esté mal. Mala y la Mala. dañamos. Jejeje. Eso. Por la ayuda de la amistad. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo ya clasifiqué en éxito y fracaso. Ahora, si yo cojo esta sillita, no más esta, vengo, la observo, yo sé que con probabilidad P tengo éxito y con probabilidad Q tengo fracaso. ¿Cierto? Esta silla que viene de un proceso de Bernoulli me representa una función. ¿Qué función es? Es una distribución Bernoulli. Y entonces esa distribución Bernoulli va a ser dada de esta forma. Fíjense que yo solamente marqué esta silla. Esta silla es una Bernoulli. Ah, José Domingo, y entonces esta silla, ¿qué será también?
es otra Bernoulli. Esta también es otra Bernoulli. Pero separada de esta. Esta también puede ser una Bernoulli. ¿Por qué? Porque el experimento lo hacemos una sola vez. ¿Qué significa eso? Yo miro esta silla y me voy. Yo hice un proceso Bernoulli ahí, una función Bernoulli. Yo vengo, miro esta silla y me voy. Solamente una, solamente una. Cuando eso ocurre, entonces decimos que la Bernoulli va a ser de esta forma. Antes de llegar a la función. Si yo quiero mirar, entonces X puede ser o éxito o fracaso. El éxito lo denotamos con 1 y fracaso puede ser 0. Es 1, entonces va a ser fracaso y éxito. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántas sillas vamos a mirar? O 0 sillas o una silla. Solamente una sola vez. Entonces, una silla. Esa silla puede ser éxito o fracaso. Si sale fracaso, significa que fue un 0. Y si fue éxito, pues significa que fue un 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de esta silla? La probabilidad de X, Juan David, sería un medio si la probabilidad de estar buena fuera igual a la probabilidad de estar mala. Pero es que usted nunca compra algo con la probabilidad del 50% que sea el que esté malo. Usted siempre compra con probabilidad de que sus cosas duren más, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser probabilidad que esté buena, elevado a X. Es decir, probabilidad, esto me va a decir probabilidad que esté buena, pero y la probabilidad que esté mala, 1 menos X. ¿Por qué? ¿Por qué 1 menos X? Porque X puede tomar el valor de 0 o 1. Y entonces aquí está el 1 que me está diciendo, va, si no está buena, entonces está mala. ¿Cierto? Si no está buena, es porque está. ¿Qué significa? Si está buena es que esto sea 0. Perdón. Si está buena, perdón. Si está buena, entonces esto significa que X vale 1. Entonces, 1 menos 1 da 0. Es decir, la probabilidad de que este encuentre mala se desecha. Si X vale 0, es decir, si X vale 0 significa que hay un fracaso, significa que la silla está mala. Entonces, con esta probabilidad es que está mala la silla. Por lo tanto, vamos a decir acá que el distribución Bernoulli va a ser de la siguiente forma. Va a ser una variable aleatoria tiene distribución Bernoulli y se conoce como variable aleatoria Bernoulli si solo si su función masa de probabilidad estaba por esta. Donde X puede tomar el valor de 0 o 1, no más, 0 o 1. Éxito o fracaso. La variable aleatoria X toma el valor de 0 si el evento no conoce o. Aquí me quedó mal redactado. Si el evento 0 no ocurre, esto no ocurre, y 1 en caso contrario, es decir, que ocurre. Y se denota, vean, ¿cómo se lee esto? Se lee que X se distribuye Bernoulli de parámetro P. Y aquí ya aparece una palabrita que no quise decir ahora, pero ya la quise decir. Y es de parámetro P.
la Bernoulli. Y esto va a decir que tiene una distribución, o sea, converge en distribución a esto. Así. Solo que normalmente en estadística quitamos por abuso de confianza esa D. Entonces, ¿y por qué, José Domingo, usted llama la atención de este parámetro? Porque nosotros estamos estudiando lo que se llama estadística paramétrica. Nosotros estamos estudiando algo que se llama estadística paramétrica. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre que tengamos una función va a depender de unos parámetros. De unos parámetros. José Domingo, ¿y es que hay estadística no paramétrica? Sí. Hay una estadística que se llama estadística no paramétrica. Y es que esos parámetros o son muy fáciles de conseguir o realmente no los tienen, ¿cierto? Entonces, se llama estadística no paramétrica y se estudia en otro curso. Profe, esa Sí. estadística no paramétrica es más compleja. No, digamos que es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene muchos detallitos con respecto a que tiene que tener más supuestos, unos supuestos, pero no es difícil pues de hacerlo. Es más práctica. Es más práctica, ¿por qué? Porque uno lo que hace es que ya uno hace ¿cuál es una de las características de esas distribuciones? Es que usted tiene muy pocos datos. Entonces, en medicina se trabaja mucho con estadística no paramétrica, porque como les decía anteriormente, en medicina es difícil encontrar de pronto datos, con un conjunto de datos grandes. En algunas ocasiones se encuentran, en otras ocasiones no. Por ejemplo, si usted va a probar una vacuna, y usted dice, bueno, necesito 100 voluntarios, pero si usted al primer voluntario que le pone la vacuna lo mata, ya pues ya usted no va a seguir con el segundo, ¿cierto? Porque ya usted ya sabe que la vacuna está defectuosa. Entonces, en esos casos, yo pienso que se debe hacer una estadística no paramétrica. Si por acaso, Marcela fue la que me dijo, ¿sí? Marcela, profe. si por acaso no nos queda un poquito de tiempo, yo les doy algunos ejemplos de estadísticas no paramétricas que Gracias, profe. son muy buenas, pues, y son ejemplos que son muy dados a la vida cotidiana. Entonces, aquí nosotros estamos estudiando lo que es la estadística paramétrica. La estadística paramétrica, y que va a decir que va a depender de unos parámetros. Entonces aquí ustedes me dicen de qué parámetro depende esta función. ¿De qué parámetro depende esta función? DN. Dn. Muy bien. La primera distribución que nosotros vimos depende de n, es decir, del tamaño de la población ahí que vamos a trabajar, ¿cierto? Ese depende. El ejemplo que nosotros teníamos, ¿de quién dependió esta función? De los números de personas que se presentaron a la convocatoria. Entonces, esa situación ya vamos a ir entrenándonos. ¿Para qué? Para que ustedes vayan sacando los parámetros y por medio de los parámetros sepan qué distribución vamos a utilizar. Entonces, si nosotros tenemos un problemita donde solamente dependa de n, nosotros tenemos que pensar en una uniforme. Pero si tenemos una variable que solamente depende de p, entonces ya tenemos una Bernoulli. ¿Se dan cuenta por qué les digo que es bueno primero ver la teoría y después los ejemplos? Porque ya ustedes se van dando cuenta que es
por medio de los parámetros que uno saca las cosas. ¿Qué es lo que yo pretendo con este curso? Que no suceda lo que he visto o veía en los pasillos de la universidad. Que iban y decían, leían el problema, entonces decían, no, pues ¿sabe qué? Ese problema se resuelve por la distribución tal. ¿Y por qué se resuelve por ahí? Ah, porque está en la sesión, está en esa sesión. ¿Cómo así? Entonces, si usted encuentra el problema en otro libro o en una parte donde no tenga esa sesión, entonces no puede resolver el ejercicio. No. Dependiendo de lo que usted lea, puede hacer eso. Claro, la distribución Bernoulli también tiene unos parámetros, pues unos valores muy importantes que son la esperanza de la variable. En particular, la esperanza de la variable es el mismo P y la varianza es P por Q, P, o sea, P por su complemento. Es muy, aquí me faltó la función generadora de momento. Dejémoslo como tarea para ustedes. ¿Cuál es la función generadora de momento de esa variable aleatoria? ¿Preguntas? Bueno, entonces como no hay pregunta, vamos a la siguiente. Resulta que ya no, si yo reviso esta silla y me voy, yo hice un experimento Bernoulli. Si reviso esta silla y me voy, hice un proceso otra vez de Bernoulli. Pero cuando yo voy allá a la universidad, yo no voy a ir a revisar una sola silla. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a revisar varias sillas y en particular voy a revisar varias sillas de un salón. Por ejemplo, yo voy a revisar todas las sillas que están en este salón. Entonces yo sé que este me da un proceso, perdón, una función Bernoulli. Esta es Bernoulli, esta es Bernoulli, esta es Bernoulli, esta es Bernoulli, esta es Bernoulli. ¿N cuánto vale? ¿N vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. 6. Y yo cuento y la variable X, digamos que yo voy a arreglar las sillas. Digamos, yo voy a insistir en que yo soy el que voy a arreglar las sillas. Entonces, para mí, lo mejor es encontrar sillas malas. Entonces, digamos que X es el número de sillas malas. Entonces, la pregunta es entonces, ¿cómo se distribuye X? Yo sé que esta solita es una Bernoulli. Yo sé que esta solita es una Bernoulli. Yo sé que esta solita es una Bernoulli. Pero ya cuando tengo todas, entonces yo tengo suma de Bernoullis. Yo sumo esta que es Bernoulli, con esta que es Bernoulli, con esta que es Bernoulli. Se me convirtió en un proceso de Bernoulli. Pero yo voy a hacer una cosa, voy a sumar. Voy a sumar este proceso con este, con este, con este, con este, con este. Y entonces ya voy a contar el número de sillas buenas y malas. X es el número de sillas malas. Entonces vamos a suponer que esta salió mala. Esta salió mala. No más. Entonces yo sé que el número de sillas malas es 2. ¿Cuántas quedaron buenas? 4. 4. Eso fue en este salón. En este salón. Yo sé cuál es la probabilidad de que esta silla esté mala. Vamos a decir que la probabilidad de que esta silla esté mala es P. Y como son procesos de Bernoulli, ¿cuál es la probabilidad de que esta silla esté mala? ¿Cuál es la probabilidad de que esta silla esté mala? Si todo me forma un proceso de Bernoulli. La misma porque es un proceso de Bernoulli. Entonces, cuando yo tengo varios procesos de Bernoulli, perdón, sus funciones de Bernoulli, en el proceso de Bernoulli, y yo cuento cuántas cosas favorecen mi éxito, entonces yo paso a contar el cuántas veces ocurre esto. Entonces X ocurrió 2 veces. Es decir, mi éxito ocurrió 2 veces.
¿En cuántas repeticiones? En 6 repeticiones. Entonces yo tengo ya en cuenta el número de repeticiones y cuántas veces ocurre el éxito. Entonces cuando mi función dependa de eso, ya no se va a llamar función Bernoulli, sino que se va a llamar distribución binomial. Binomial. Te va a decir que X es una variable aleatoria, denota el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli. Yo aquí dije que la primera, la segunda y la cuarta, pero yo no sé en qué situaciones se va a dar. Entonces yo pude preguntar, ¿de cuántas formas puedo sacar 2 sillas malas de 6? Pudo haber ocurrido en la primera y en la última, pudo haber ocurrido en la primera y en la segunda. Entonces, por eso es que se llama binomial, porque es hacer binomios, es hacer binomios. Entonces lo que me está diciendo es, de n ensayos que tengo, ¿de cuántas formas puedo sacar X? Fíjense una cosa, fíjense en esto, vamos a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué pasa si esto es 1? ¿Qué me queda? Y digamos que n vale 1. Y si n vale 1. Si n vale 1, ¿en qué se convierte? Voy a subir acá. Un Bernoulli. Un Bernoulli. Muy bien. Entonces, la distribución Bernoulli no es más que una distribución binomial cuando n vale 1. Si n vale 1, entonces la distribución binomial se convierte en una Bernoulli. Ah, José Domingo, entonces es un caso particular. Sí, es un caso particular. Y ya con esto, entonces, me está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué sale esta fórmula? Esta fórmula sale por una sencilla razón, que me está diciendo de n ensayos, de cuántas formas puedo sacar el éxito. De P a la X, o sea, la probabilidad de éxito al número de éxitos que tengo, por la probabilidad de fracasos al número de elementos o de ocasiones complementos a los éxitos, que serían los fracasos. Entonces, si la esperanza de X en una Bernoulli es P, entonces en una binomial, ¿cuál sería? Fíjense que aquí hay un 1. Hasta lo voy a hacer con otro color. ¿Este 1 qué vendría a ser? ¿Ese 1 qué es? ¿El número de qué? ¿El número de qué? No escuché. Yo vi que se movió donde están ustedes, pero no veo que nadie haya hablado. Exactamente, Juan David, es el número de ensayos que nosotros estamos haciendo. El número de ensayo que estamos haciendo acá es 1, en una Bernoulli. En una binomial, ¿cuántos ensayos hacemos? N. Entonces, la esperanza en una binomial, ¿cuál sería? La esperanza de X en una binomial. N por P por Q. Claro. ¿Cierto? Así sería aquí.
¿Y por qué por Q? Vea, si esto es un caso particular, aquí está Q. Aquí no está Q. Entonces realmente es como dices, N por P. Es N por P. N por P. Aquí la varianza de la Bernoulli, aquí hay un 1. Entonces, ¿cuál será la varianza de la binomial? N por P por Q. Aquí es esta misma expresión, esta N por P, pero aquí hay un 1 y vamos a cambiar el 1 por N. ¿Listo? Bueno. Ya eso tenemos tres variables. Tenemos tres distribuciones, perdón. ¿Qué distribuciones tenemos? La uniforme, la Bernoulli y la binomial. Aquí está que la esperanza de X, N por P, cuando es binomial, la varianza es N por P por Q, y la función generadora de momentos es esta. Es esta. No se preocupen que esto les queda como taller a ustedes. Encuentren esto. Sobre todo me interesa que ustedes hagan estas. José Domingo, es que yo puedo encontrar esta función generadora de momento. Claro, ustedes ya saben cómo hacerla, ¿cierto? Ustedes saben cómo hacer esto. Yo me voy a devolver un momentito, me disculpan acá, me voy a volver a esta función. Y es que quiero responderle una pregunta que nos hizo Carlos José. Carlos José nos hizo una pregunta, entre tantas que tengo, pues porque me ha hecho. Si de pronto me equivoco, Carlos, me dices por favor. La pregunta que Carlos José nos hizo fue cuando estábamos viendo la definición de esperanza de X, que dijimos que era ¿qué? Era la sumatoria de los X por la función, por la función masa de probabilidad en caso de ser discreta, o va a ser la integral por X por la función densidad de probabilidad en caso de ser continua. La pregunta que nos hacía Carlos es ¿de dónde salió esto? Creo que esa fue una de las preguntas, Carlos, ¿cierto? ¿De dónde salió esta fórmula? Sí, señor, y usted nos las explicó con el tema de frecuencia. Exactamente. Y básicamente esa frecuencia se dio fue bajo esta distribución uniforme. Bajo esta distribución uniforme. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esto es lo siguiente. La distribución uniforme, de pronto Carlos no habías visto, depende de este número de elementos que se está trabajando. Entonces tenemos un ejemplo acá donde decíamos que hay un empleo y varias personas se presentaron. En total se presentaron 200 personas. Cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Entonces, la variable aleatoria que tenemos acá, X, es cuál es el número, la persona seleccionada, es decir, cuál es la probabilidad de que una persona en particular sea seleccionada. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que José sea seleccionado? Entonces, esa probabilidad es 1 sobre el número de personas que se presentaron. Entonces, en media, ¿cuál será? Vamos a pensar aquí otro ejemplo para que tengamos en cuenta esto. Vamos a hacer esto. Vamos a pensar en esto. Aquí. Vamos a pensar que nosotros tenemos las notas de un examen. Las notas de un examen es 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Vamos, o 7, 8, 9 o 10. Pongamos que en el bachillerato hay veces que califican hasta 10, pero pensemos que son números, son notas enteras. Ahora, si un estudiante, digamos que un estudiante presenta un parcial, ¿cuál es la probabilidad que saque 4?
1 sobre 10. 1 sobre 10. Ahora, veremos esto. ¿Cuál será la nota promedio del grupo? ¿Cuál es la nota promedio? La nota promedio lo podemos hacer así, ¿cierto? Y mirar, el primer estudiante, ¿cuánto sacó? ¿Cierto? Segundo estudiante, ¿cuánto sacó? Tercer estudiante, ¿cuánto sacó? ¿Quién va a ser la media? Va a ser la sumatoria desde X igual 1 hasta 10 de la nota sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es 1 sobre 10? ¿Qué es? 1 sobre 10 es la probabilidad que un estudiante tome una nota entre 1 y 10, ¿o no? Entonces esto va a ser, ¿y la nota quién es? La nota es un valor X. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la sumatoria de la nota por 1 sobre 10. Pero este 1 sobre 10 es la probabilidad. Entonces esto es igual a la sumatoria de X por la probabilidad que X tome el valor de X. Y de acá, entonces ya generalizaron. Bueno, entonces esto es una función de probabilidad, masa de probabilidad. Entonces, en general, esta media, este valor medio, yo lo puedo escribir de esta forma. Pero este media es también el valor esperado, es un promedio. Por lo tanto, esto podemos decir que esto es X barra, por lo tanto es la sumatoria, en este caso particular, de X por la probabilidad que X tome el valor de X. Y en general, entonces ya esto lo dijeron. Ah, bueno, entonces en general, esto va a ser la sumatoria de X por la función masa de probabilidad. Y entonces ahí nos queda más detallado el por qué aparece esa fórmula. ¿Te das cuenta, Carlos? Sí, profe, muchas gracias. Yo sé que te debo otra pregunta. De pronto no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. ¿Cierto? No, yo no me acuerdo de la otra pregunta, profe. Uy, como que no, Carlos, como que no. Yo sí me acuerdo. Cuando tenga cuando tenga todo el material para darte respuesta, te la recuerdo. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, yo como les digo, cualquier pregunta que ustedes hagan, por sencilla que sea, para mí es muy importante. Y así no se la responda inmediatamente, yo busco la forma, voy buscando la forma de responder. Bueno, ya vimos tres funciones de distribución. Bueno, eso ustedes lo hacen, encuentran, yo no voy a mostrar cuál sigue, sino que voy a hacer aquí, lo prometido es deuda, ¿o no? Lo prometido es deuda y ustedes saben qué fue prometido, ¿no? ¿Quién se acuerda qué les prometí? Los ejemplos. ¿Cada cuánto? Cada 3 funciones, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a hacer el ejemplo y en la próxima clase del martes entonces vemos la demostración de algunas cositas de esa distribución binomial, ¿listo? Y vemos algunas otras cosas. Voy a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes vean que en estadística no es difícil las cosas. No son difíciles las cosas. Lo que tienen que hay que estudiar un poquito. ¿Les leo el problema o se los escribo? Profe, no lo escribe, por favor. Bueno, vale, escribirla. La probabilidad de que un paciente, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad
de una rara enfermedad, esto de la sangre, es 0.4. Se sabe que 15 personas han contraído la enfermedad. Han contraído la enfermedad. Julio César, creo que para ti ya es más común esto, ¿no? Oye, Julio César se nos quedó callados hace rato, hombre. Yo creo que hasta se salió. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Ah, sí, Julio César, ahora. ¿Cuál es la probabilidad? Julio César, si ves que está muy sencillo, yo te pongo problemitas por separado. ¿Cuál es la probabilidad que A, al menos 10 sobrevivan? Al menos 10 sobrevivan. B, sobrevivan entre 3 y 8 personas inclusive. Sobrevivan entre 3 y 8 personas inclusive. Este inclusive es para que ustedes entren en el intervalo el 3 y el 8. Y C, sobrevivan exactamente 5 personas. Sobrevivan exactamente 5 personas. Listo. Vamos a darle solución entre todos. Vamos a darle solución entre todos. Lean el problema, por favor. Les doy 30 segundos para que lean el problema. Y el que quiera hacer comentario lo puede hacer. No me interesa resolver el problema en un segundo, sino que ustedes, cada uno de ustedes, en total 11 que hay el día de hoy, los resuelvan. 30 segundos para que lean el problema. Bueno. Creo que Salomón fue el que nos preguntó la semana pasada sobre, o la clase pasada sobre las fechas de los parciales, ¿cierto que sí, Salomón? Entonces te invito a que vea la primera parte de esta clase. Ahí discutimos todas las fechas. ¿Listo? Bueno. Voy a quitar esto y les hago algunas preguntitas. ¿Cuál es la probabilidad de salvamento? Que se salve una persona de esa rara enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad? 0.4. Muy bien. ¿Cuántas personas entraron con la enfermedad? Exactamente. Veo que leyeron muy bien el problema. Entonces hagamos una cosa. Determinemos la variable aleatoria. Determinemos nuestra variable aleatoria. ¿Quién será X? El número de personas contagiadas. ¿Será el número de personas contagiadas? Yo sé cuántas son. ¿Cuántas son las número de personas contagiadas? Que sobrevivan. Perdón. Exactamente. Exactamente. Vea que la pregunta
La pregunta me ayuda a definir nuestra variable. Entonces, ¿quién es X? X va a ser la variable aleatoria. Ah, yo no la escribí, Juan David la escribió. El número de personas que sobreviven a esa rara enfermedad. Entonces, ¿quién es X? La variable aleatoria X es el número de personas que sobreviven a esa rara enfermedad. Juan David lo escribió, yo no lo voy a escribir. Listo. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que el número de personas estudiadas que entraron con la enfermedad, ¿cuántas fueron? Ah, ya María Isabel nos dijo, 15. Entonces, eso es N. Pregunto, ¿N vale 15, sí o no? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué tenemos? La probabilidad. La probabilidad, que es 0.4, y esta probabilidad es probabilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué significa eso? Que ¿cuántos parámetros tenemos? ¿Cuáles serían nuestros parámetros? 2. El n que vale 15 y el p que vale 2. ¿Qué función de distribución depende de esas dos variables, de esas dos parámetros? Si quiere, la binomial. Ya Ángela no nos dejó ni respirar. Muy bien. Qué bueno, ¿va qué tan bueno cuando ustedes participan? ¿Cómo hacemos la clase de amena? Ya se me fue rápidamente esta clase. Entonces significa que X, como nuestro problema depende de dos parámetros que son N y P, significa que X tiene una distribución binomial de qué parámetros, de parámetros N igual a 15, N igual a 15 y P igual a 0.4. Por lo tanto, ya podemos responder nuestras preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos sobrevivan 10 personas? ¿Qué significa que al menos sobrevivan 10 personas? ¿Es la probabilidad de qué? María Isabel, X menor que 10. Entonces, sí es esto. ¿Qué es al menos? Que Como entre 10 mínimo. hacia arriba está bien. Hacia arriba. ¿Y María Isabel cómo la escribió? Hacia abajo. Entonces, ¿qué tiene? Pero, momento, María Isabel, disculpa María Isabel que te va a coger como parche ahora. Otra cosa que no nos dice María Isabel ahí es al menos, ¿qué significa al menos? Que sea, Cristian, vuélveme a decir por favor qué significa al menos. Que por lo mínimo, pues, que Mínimo mínimo. 10. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Julio César? Es que X sea mayor o igual a 10. Eso significa que al menos 10 sobrevivan. Pero esto es igual a ¿quién? Como yo sé esto, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo como se dice vulgarmente a la bruta. Vamos a hacerlo vulgarmente a la bruta. ¿Qué sería esto? Esto es la probabilidad que X tome el valor de 10 más que X tome el valor de 11. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta 15. Muy bien. Como yo sé que ustedes son unos expertos en calculadora y en computación, les dejo que ustedes lo hagan acá. Ustedes lo van a hacer. José Domingo, y entonces si fuera hasta 200, tendríamos que hacerlo hasta 200. No, espere, verá que no. Espere, verá que no.
Yo puedo hacerlo así. Ustedes me dicen si es mentira o es... No, hagamos hacer una cosa, vamos a hacerla así después, y en la siguiente clase la hacemos diferente. Vamos a dar una partecita acá. B. ¿Qué significa que sobrevivan entre 3 y 8 inclusive? Bueno, antes de terminar, ya, paremos acá. Les hago la pregunta pertinente. La pregunta que les tengo es la siguiente. ¿El parcial lo hacemos hasta antes de estas diapositivas? Es decir, hasta antes de la distribución uniforme, o metemos algunas distribuciones. Hasta hoy, profe, hasta hoy. Hasta hoy. Carlos, todo animado. Espérese, cálmese. Profe, qué Profe, pena, me van- repito, es que como que no escucho bien. El parcial lo hacemos hasta lo que vimos la clase pasada o metemos algunas distribuciones de acá. Ángela dice que con algunas distribuciones. Carlos dice que hasta hoy. Todas, todas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque las distribuciones que vamos a ver son de tipo discreto, que son estas, y las de tipo continuo, y algunas cosas que se llaman aproximaciones. Y entonces esas cosas se vuelven un poquito largo el tercer parcial. Entonces ustedes me definen, por favor, el próximo martes, vayan pensando y me definen. Listo, Julio César también dice que algunas distribuciones, la mayoría me han dicho que algunas distribuciones. Profe, Entonces, el parcial quedó para cuánto, perdón. el parcial para la... No, Para el 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre que vendría a ser, fíjese, tendríamos la próxima semana, es decir, puede ser hasta lo que veamos la semana el martes, si ustedes desean, o hasta hoy. Ya ustedes toman la decisión, el martes me dicen. ¿Listo? Perdón, profe, el parcial es cuando, pues puede colocar nuevamente el calendario. El 2 de septiembre. El 2 y hoy es Este jueves. 19. O sea, falta esta semana y Hoy en ya 15. sería de hoy en 15 ponemos. Ok. Entonces sí podría ser hasta lo de hoy, ¿no? Ya ustedes toman la decisión y me dicen. ¿Listo? No, hasta hoy, profe, para que ese tercer parcial no quede tan cargado, profe. Y ese tercer Bueno, parcial ya uno llega cansado con las otras materias y está presentando parcial. Entonces, si este tema se hace muy largo, muy, ¿cómo se llama? Muy cortico, el otro se va a hacer muy largo y se va a estresar con los otros cursos que tenemos. Entonces, preferible, ahora que todavía estamos bajitos, coger bueno. esta parte. Sí, porque aquí faltaría una parte que nosotros no vamos a ver en esta primera parte y es transformaciones. Nosotros no hemos visto transformaciones. Las transformaciones las vamos a ver más adelante. Entonces, por eso quiero meter algunas distribuciones en el parcial, en el segundo parcial. Ya les digo por qué quería hacer eso. ¿Listo? Bueno, ya ustedes el martes me dicen hasta dónde vamos. Si no Entonces, hay profe, entonces el martes le diríamos si hasta hoy o hasta lo que incluye el martes. exactamente, porque lo que sigue son pues cosas de esa forma. ¿Listo? Juan David Listo, dice que profe. hasta hoy. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas, comentarios? Si no hay comentarios, Profe, dudas. Sí. al terminar, podemos hablar un momento, si me permite unos minuticos. Pero entonces tengo que abrir una plataforma diferente porque en este momento, Marcela, porque se me cierra esto. Ok. O tú tienes el link de los... De las bueno, no, bueno, asesorías. yo te envío un correo enseguida. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, Igual Marcela. no es mucho, Profe, igual no muchas es mucho el gracias. tiempo. Sí, bueno, de nada.
Bueno, Profe, muchas muy gracias. bien. Feliz tarde a todos. Feliz Hasta luego, tarde. que estén Chao, bien. gracias. Bueno, Gracias, profe. Bueno, que estén